Muy buenos días para todos. Este trabajo lo realizamos con mi colega, la licenciada Alejandra Villarán. Yo soy Darío Salvatierra, también licenciado en enfermería. Ambos formamos parte del servicio de quemado del Hospital Garrahan. Y en esta oportunidad vamos a presentar el manejo de la vía aérea del paciente gran quemado. Este trabajo lo vamos... ¿Cómo? No se ve el pavo. Pará. Ahí está. Ponela del principio. Dale. Bien. Este trabajo lo vamos a desarrollar en dos momentos. ¿Sí? En un primer momento vamos a hablar sobre la atención inicial del paciente gran quemado que está cursando el síndrome inhalatorio, de cómo nosotros llegamos al diagnóstico de que el paciente está cursando con esta intoxicación de monóxido de carbono, ¿sí? Qué valoración vamos a tener presente y qué manifestaciones clínicas, ¿sí? Y en un segundo momento vamos a hablar sobre los cuidados de enfermería en cuanto a un paciente que ya está en asistencia respiratoria mecánica, cuáles son los cuidados de la vía aérea, los tratamientos específicos del paciente gran quemado y el tratamiento específico, ¿sí? A esta patología que es la inhalación de monóxido de carbono, ¿sí? Vamos a abordar los cuidados de enfermería, como decíamos, ¿sí? De la vía aérea del paciente quemado, como así también identificar algunas complicaciones potenciales, ¿sí? Como lesiones de la vía aérea con intoxicación de monóxido de carbono. ¿Por qué hablamos de esta complicación del síndrome inhalatorio? ¿Sí? Porque es un factor agravante que aumenta la tasa de mortalidad, ¿sí? En nuestros pacientes quemados en un 20 a un 30%, ¿sí? Independientemente de la superficie corporal quemada que tenga el paciente, en cuanto a su extensión, en cuanto a su profundidad o en cuanto a su localización, aumenta considerablemente la mortalidad, ¿sí? En un 20 a un 30%. Por eso nos parece importante hablar sobre estas cuestiones, ¿sí? También vamos a evaluar, ¿sí? Lesiones concomitantes en el paciente, ¿sí? Puede ser que tenga asociado, además de su quemadura y del síndrome inhalatorio, polifracturas. Este paciente se pudo haber perdido el nivel de conciencia en el lugar del siniestro, se pudo desmayar, se pudo caer y puede tener alguna fractura, ¿sí? Que estamos obviando en un primer momento porque estamos ocupándonos del tema de las quemaduras solamente, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo presente también, que no se nos pase. Sí. Vamos a sospechar de síndrome inhalatorio de todo paciente, ¿sí? Que haya estado en una exposición en un ambiente cerrado, ¿sí? Con quemaduras faciales, con alteraciones de la conciencia y con la presencia de humo en el lugar del siniestro, ¿sí? Bien, cuando hablamos del síndrome inhalatorio, estamos hablando de que son alteraciones en el sistema respiratorio, ¿sí? Que están relacionadas con inhalación de sustancias producidas durante la combustión en el lugar del siniestro, y esta la podemos clasificar en injurias térmicas, lesiones sistémicas e injurias químicas. Cuando estamos frente a una injuria térmica, esto es por inhalación de vapor caliente directo en la vía aérea superior, ¿sí? Cuando hablamos de lesiones sistémicas, es producto de esta combustión de los gases tóxicos como el monóxido y el cianuro, y que van a provocar la afectación a nivel sistémico. Y cuando hablamos de una injuria química, estamos hablando de esta misma combustión, ¿sí? De micropartículas que van a tener más afección a nivel pulmonar, ¿está bien? En la vía aérea inferior. Perfecto. ¿Qué valoración vamos a realizar nosotros que nos va a guiar al diagnóstico de que el paciente está cursando con un síndrome inhalatorio? Fíjense acá, en esta imagen, en el margen superior, ¿sí? Vamos a evidenciar nosotros en esta valoración quemaduras faciales en el paciente, lesiones de la vía aérea, ¿sí? Como la lengua, acá hay incineración también de una pieza dental, quemaduras en la ceja, en las pestañas, quemaduras de vibrisas nasales. El paciente puede presentarse con expectoración carbonácea, puede presentar disfonía, ronquera, deterioro del nivel de conciencia por la intoxicación, por el grado de intoxicación de monóxido de carbono, y presentar dificultad respiratoria. No hay que olvidarnos de que la primera atención del paciente crítico sigue siendo el ABC, como cualquier paciente politraumatizado, ¿sí? Acá se nos está agregando de que es un paciente quemado porque está cursando una sospecha de síndrome inhalatorio, pero
la recepción de estos pacientes se hace como cualquier paciente politraumatizado, ¿sí? Se aplica el ABC de alguna de las manifestaciones clínicas, que esto va a estar relacionado en cuanto a la concentración de monóxido de carbono inhalado y al tiempo de exposición que el paciente estuvo en el ambiente cerrado expuesto al humo, ¿sí? Van a ser estas. Del 0 al 10% de concentración, el paciente se puede presentar asintomático en una fase inicial. Ya con una concentración del 10 al 20%, el paciente puede presentar cefaleas, náuseas, vómitos. De un 20 a un 40%, una confusión, un deterioro del nivel de conciencia, ¿no? Puede tener una confusión o el paciente está desorientado. De un 40 a un 60%, se pueden presentar convulsiones, alucinaciones, coma y paro cardiorrespiratorio. Y con una concentración mayor del 60%, del 50 al 60%, ya corre un riesgo de vida altísimo el paciente, ¿sí? Bien. Ahora vamos a hablar sobre las acciones de enfermería. En un primer momento hicimos como una guía sobre las manifestaciones clínicas y la valoración inicial que le hacemos al paciente gran quemado para llegar a un diagnóstico de un síndrome inhalatorio, ¿sí? En este momento vamos a hacer es el primer contacto con el paciente y qué controles de enfermería vamos a realizar. ¿Sí? Ya sabemos, recién nombramos que arrancábamos con el ABC como cualquier paciente de terapia intensiva, así politraumatizado. Como enfermeros vamos a evaluar el sensorio, ¿sí? Vamos a utilizar la escala de Glasgow, vamos a hacer una anamnesis para tratar de recolectar la mayor información posible, ¿sí? Información que en un primer momento lo puede dar el paciente, lo puede dar algún familiar o algún vecino que estuvo cerca del lugar del siniestro, ¿sí? Vamos a valorar la mecánica respiratoria del paciente, lo vamos a conectar a un monitor multiparamétrico, donde vamos a controlar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la temperatura corporal, le vamos a colocar un oxímetro, vamos a realizar auscultación pulmonar en campos pulmonares, vamos a colocar una sonda nasogástrica que esta va a tener un fin descompresivo a nivel gástrico, ¿sí? En donde se lo va a tener al paciente en ayuno, en un primer momento, en donde está cursando la fase aguda, digamos, como todo paciente gran quemado. Le vamos a colocar accesos venosos periféricos, vamos a iniciar con un plan de hidratación, siempre por vía parenteral, no enteral, ¿sí? Vamos a realizar balance hídrico, vamos a monitorear al paciente en cuanto al ritmo diurético, ¿sí? Y administrar sedonalgesia para que el paciente se encuentre confortable, esté tranquilo y sin dolor en una primera instancia. ¿Qué información nos va a ser útil a nosotros para poder llegar al diagnóstico y luego al tratamiento de estos pacientes gran quemados con sospecha de síndrome inhalatorio? Serían estas. Si el siniestro se produjo en un ambiente cerrado, ¿qué distancia hay entre el lugar del siniestro y el primer centro de salud donde se lo asiste al paciente? La edad, el peso del paciente, qué porcentaje de quemado tiene el paciente, qué tipos de quemaduras, si el paciente perdió el estado de conciencia o cuando lo fueron a rescatar, el paciente se encontraba desmayado, ya en coma, qué materiales habían dentro de la vivienda que provocaron el humo cuando entran en combustión, ¿sí? La duración de la exposición que tuvo el paciente al ambiente cerrado y al humo, la hora cero que se produjo el siniestro y los signos y síntomas que podemos evaluar en el paciente. Cuando hablamos de la distancia, hablamos de que no es lo mismo estar a 300 kilómetros que a 1500 kilómetros, ¿sí? Sabemos que se puede hacer el traslado de un paciente de un primer centro de atención a un hospital de mayor complejidad en ambulancia, ¿sí? Cuando está a menor de 600 kilómetros, y si no, a través de un vuelo sanitario cuando ya tiene una distancia mayor. ¿Cuál sería el tratamiento oportuno para estos pacientes? Sabemos que es un paciente quemado, sí, que está cursando un síndrome inhalatorio. Si no nos olvidemos que el monóxido de carbono tiene de 200 a 400 veces más afinidad a la hemoglobina que el oxígeno. Entonces, como primer medida sería colocar
oxígeno inmediato al 100%, ¿sí? Preferentemente con una máscara con reservorio y una evaluación constante en el paciente. Si nosotros después de que le colocamos el oxígeno con máscara con reservorio, el paciente empieza con dificultad respiratoria, empieza con disfonía, empieza con estridor, con mala mecánica respiratoria, empieza a utilizar los músculos accesorios, entonces todos estos signos y síntomas nos está diciendo de que el paciente está requiriendo de una intubación orotraqueal precoz, ¿sí? Como medida, digamos, urgente, ¿sí? Para poder mantener una vía aérea permeable y segura. Y dentro del tratamiento oportuno, hablar sobre el correcto traslado al hospital de complejidad, ¿sí? De mayor complejidad. Cuando hablamos de traslado, de un traslado seguro y eficiente, en esta oportunidad no voy a hablar sobre las normativas ni los protocolos que existen sobre el traslado del paciente gran quemado, porque si no, no terminamos en toda la mañana. Pero sí dar algunas consideraciones que a mí me parecen importantes, ¿sí? A tener presente en el momento de poder trasladarlos a un hospital de mayor complejidad. Tener la colocación de un acceso venoso central en lo posible, si es que no se puede, la colocación de 2 vías periféricas de gran calibre, en lo posible en zonas no quemadas, ¿sí? Para iniciar la fase de resucitación hídrica, ¿sí? Nosotros la fórmula que utilizamos es la de Galveston acá en el hospital, ¿sí? Donde vamos a iniciar la resucitación hídrica con soluciones isotónicas como el Ringer de lactato o la solución fisiológica, ¿sí? Vamos a tratar o vamos a trabajar para evitar las injurias térmicas para poder trasladar a este paciente. Este paciente se encuentra con mucho riesgo de cursar hipotermia severa, ¿sí? Entonces vamos a tratar de utilizar todos los materiales que tengamos a disposición. Y si no, se lo puede envolver en sábanas limpias, ¿sí? Taparlo con frazadas, si cuentan con mantas o colchones térmicos también se puede utilizar, ¿sí? La colocación de una sonda nasogástrica abierta para el traslado, la colocación de sonda vesical para poder ir monitoreando nosotros cómo en la fase inicial se está hidratando al paciente, cómo viene con la función renal, ¿sí? Qué balance hídrico-electrolítico está teniendo, qué ritmo diurético va teniendo el paciente, si la hidratación está siendo efectiva en este paciente, ¿no? Y una analgesia adecuada. Cuando hablamos de una pseudoanalgesia adecuada, estamos hablando de que el paciente se pueda trasladar en las mejores condiciones y evitar riesgos o complicaciones, ¿sí? ¿Qué complicaciones? Es que el paciente mal sedado en el traslado puede arrancarse el tubo endotraqueal, puede arrancarse el catéter venoso central, la sonda nasogástrica, la sonda vesical, ¿sí? Entonces, para evitar esto, siempre se tiene que tratar con una correcta sedanalgesia. Y una vía aérea segura, ¿sí? El paciente tiene que trasladarse ya con toda esta sintomatología que hablamos, con todas estas manifestaciones clínicas. Sabemos que el paciente está cursando el síndrome inhalatorio con una intoxicación por monóxido de carbono y de cianuro. Entonces el paciente tiene que ser trasladado con una vía, con una intubación orotraqueal, con una vía aérea segura y permeable. A continuación, le voy a dar paso a mi colega Alejandra Villarán, ¿sí? Que ella va a hablar sobre los cuidados de enfermería en el momento de la recepción del paciente, ya en un centro de mayor complejidad, ¿sí? Va a hablar sobre las intervenciones en cuanto a la vía aérea, qué tratamientos específicos nosotros vamos a brindarle a este paciente que está cursando el síndrome inhalatorio. Desde ya, muchas gracias por la invitación y nada, un saludo grande para todos. Alejandra, estamos con vos. Yo voy a continuar con lo que presentó mi compañero Darío Salvatierra, que felicitaciones, muy bien. Es un placer compartir con él. Así que lo que voy a continuar a mencionar son cuáles son los cambios fisiopatológicos que suceden en un síndrome inhalatorio. Él habló de la infraglotis y yo voy a hablar de la supraglotis, por debajo de la glotis, ¿no? En cuanto al edema que él mencionó, los signos y síntomas supraglóticos, ¿no? Cuando la orofaringe toma contacto con el humo, ¿qué es lo que produce posteriormente?
Entonces, desde el área traqueobronquial, que es un área que es termorreguladora, esa inhalación de humo, esos compuestos y partículas de ese humo, lo que producen es una respuesta hiperémica, liberando factores quimiotóxicos y mediadores inflamatorios como prostaglandinas y tromboxanos, que a la vez lo que causa es la infiltración de polimorfonucleares, que son los neutrófilos que se forman a partir de las 12 a 36 horas posteriores, que se forman estos tapones mucosos en respuesta a estos tóxicos, ¿no? Y lo que produce es un aumento de la resistencia pulmonar, una vasoconstricción pulmonar. Para continuar, seguimos ramificándonos en el pulmón y nos ubicamos en el parénquima pulmonar. ¿Qué es lo que produce a nivel fisiopatológico? Luego de esta respuesta, hay un inminente edema intersticial y hay un aumento de los polimorfonucleares, que son los neutrófilos, que a la vez liberan enzimas y radicales libres, produciendo daño celular de tipo endotelial, aumentando con esto el aumento de la permeabilidad capilar y la disminución del surfactante. Entonces vamos a decir que la lesión inhalatoria puede atribuirse a dos principales lesiones ocasionadas. Una es por el humo inhalado que produce anoxia, y otra es por el efecto del producto químico. Entonces, para continuar con lo que mencionó mi compañero, yo voy a agarrar el paciente que él me trasladó, que contó, ¿no?, que tiene signos y síntomas de síndrome inhalatorio, como secas quemadas, disfonía, estridor, mala mecánica respiratoria, que él le aportó oxígeno al 100%, pero aún así el cuadro no revirtió y tuvo que ser ventilado. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para el paciente con síndrome inhalatorio? Las recomendaciones a un paciente que ingresa ventilado es como cualquier otro paciente con asistencia respiratoria mecánica, pero con otras diferencias. Por un lado, lo que tengo que ubicarme es qué número de tubo tiene, dónde está fijado y dónde debería estar fijado. En el síndrome inhalatorio lo que se recomienda es que el tubo tenga que ser con balón para que este no se desplace de la vía aérea, ya que le podría costar la vida en esta instancia inflamatoria la cual está ocurriendo. Mantener la cabecera a 30 grados, ¿para qué? Para evitar microaspiraciones y mejorar la perfusión distal pulmonar. Evaluar cómo es la mecánica ventilatoria, en qué modo se encuentra, porque acá me puedo encontrar con una quemadura de tipo circular torácica que evita que ingrese el volumen corriente que está seteado. Eso sería una urgencia de tipo quirúrgica. ¿Cómo evalúo también a través de la auscultación pulmonar, en donde yo voy a detectar zonas de hipoventilación o de hiperventilación, ruidos pulmonares de tipo rales, sibilancias, roncus? Eso me va a detectar que yo tengo que realizar aspiración de secreciones, que en esta instancia son abundantes porque está hiperreactivo ese pulmón, y lo que utilizamos para aspirar estas secreciones es un circuito cerrado de aspiración, que me va a permitir, tanto yo como la kinesióloga, realizar estas aspiraciones, en la cual se coloca el dispositivo próximo al tubo. Lo que evita un circuito de aspiración cerrada es que el alveolo no se colapse a yo desconectar el circuito, ¿sí? O sea, la desreclutación alveolar. Por otro lado, es importante tener el capnógrafo que me verifica que el tubo, que el paciente está ventilado, que está intubado, y la variación de esta me puede representar que tengo que realizar algún tipo de aspiración, ¿sí? Por supuesto, la saturmetría. Y otro punto importante, más allá de que podamos tener un síndrome inhalatorio con quemaduras en el cuerpo o sin quemaduras, que el paciente esté sedado, no solo por la lesión de la quemadura, sino también para que esté sincrónico con el respirador, ya que puede producir un barotrauma asociado. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta la higiene bucal con clorhexidina para disminuir la cantidad bacteriana que se localiza en ese lugar y producir alguna infección de tipo respiratorio. Al yo realizar aspiraciones frecuentes, me puedo encontrar con situaciones en donde el paciente se me va a obstruir, entonces debo tener broncodilatadores, ¿sí?, que se colocan en la rama respiratoria. Y por otro lado, una de las diferencias, estas son cosas normales que hacemos en un paciente ventilado, y otras diferencias que tenemos en el síndrome inhalatorio en cuanto al tratamiento oportuno,
es las nebulizaciones que se comienzan desde el primer día hasta los 7 días de evolución, que se realiza con heparina, en la cual coloco un dispositivo en la rama inspiratoria. Lo que utilizo son 5.000 unidades internacionales de heparina con 3 soluciones, con 3 centímetros de solución fisiológica, que se realiza cada 4 horas. ¿Por qué realizo esto? Es para romper el molde que mencioné anteriormente, se forma y que contiene fibrina. Entonces, de esta manera lo disuelvo y evito que se formen estos moldes que van a captar en el alveolo y van a van a impedir que haya una relación ventilación-perfusión, formando en algunas zonas atelectasias, ¿no? Que son muy preponderantes por la cantidad de secreciones que presenta. Siguiendo con otras de las diferencias en cuanto al manejo del síndrome inhalatorio, podemos tener superficie corporal quemada o no, en este caso facial. Entonces esto nos va a dificultar, sobre todo la fijación de tubo. No se realiza una fijación normal con cinta adhesiva, ¿no? Porque con el exudado de la misma quemadura se nos va a desplazar y ese tubo se va a salir inminentemente. Entonces hay dos tipos de fijaciones que utilizamos nosotros simultáneamente y que ustedes también la pueden hacer, no esta sino la otra, que después les voy a pasar a comentar. Una es la que realiza el cirujano plástico, que es con hilo de sutura en los incisivos dentales, que se realiza tanto en la habitación como en el quirófano, ¿sí? Lo bueno, esto es una fijación eficaz y segura para nosotros, para trabajar mejor y más seguros, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles son las complicaciones que puede presentar? Inflamación de las encías, ¿no? Gingivitis y desplazamiento dentario, desplazamiento o pérdida de una pieza dentaria. No nos olvidemos que trabajamos con pacientes pediátricos que quizás tienen dientecitos inmaduros. Y otra de la fijación que utilizamos nosotros, y lo pueden hacer ustedes, y que se realiza para el traslado mayormente, es una fijación que se realiza con una simple venda en la cual podemos cortar una venda y tratamos que no sea ni muy gruesa ni muy fina. Si es muy gruesa no me va a dejar visualizar el número del tubo. Si es muy fina se me puede romper cuando yo lo voy a colocar, y lo tengo que hacer con 2 operadores, 2 compañeros, ¿sí? Lo que hago es rodear esta cinta, sobre todo la circunferencia cefálica. No me tengo que olvidar que tiene la cara quemada. O sea, en primera instancia la puedo fijar fuerte para asegurarme la vía aérea, pero en segunda instancia no, porque lo que voy a hacer es profundizar la lesión, sobre todo si tengo las orejitas quemadas, ¿no? Que producen condritis. Acá les voy a pasar a mostrar un video, perdón si se escucha, no puedo sacar, es cómo realizamos la fijación de un paciente, que en este caso tiene la primera fijación que es con punto, en la cual mi compañera me ayudó a realizar este video. El paciente ya tiene la curación hecha, ¿no? Le protegemos los ojitos, y hacemos el nudo superior, el nudo inferior. La cinta no puede ser ni muy gruesa ni muy fina, y el detalle acá es que colocamos vendas que estén próximas a la cara. Acá hablamos de una cara quemada, entonces el labio también está quemado. Entonces toda cinta que yo pueda ejercer presión y apoyar sobre la boca, la cual está muy vascularizada, puede sangrar de primera instancia. Y yo lo que quiero hacer es sumar y no restar en este caso. Entonces lo coloco próximo al tubo que apoye sobre la boquita y lo rodeo toda la circunferencia cefálica. Donde muestro el redondito mágico, es cómo se finaliza, ¿no es cierto?, la fijación. Debería quedar así. Esto lo puedes realizar cualquiera de ustedes. Acá el niño, lo importante es cuando yo realizo este procedimiento, es que esté sedado, totalmente sedado. Cualquier movimiento me lo puede movilizar, ¿sí? ¿Y por qué lo hicimos así? Porque tiene la fijación, la primera fijación. En cuanto a la curación facial, que también es otras diferencias, ¿no?, en un síndrome inhalatorio en un paciente con ventilación mecánica, primero se evalúa qué tipo de quemadura presenta, de acuerdo a la característica de la lesión. Yo voy a definir qué tipo de tópico se va a utilizar, pero primero se hace la asepsia de esta carita o de la zona que tenga con quemaduras intermedias, luego se va a elegir el tópico, luego lo voy a cubrir
pero antes de colocar el tópico tengo que tener el detalle de realizar el lavado ocular y la colocación del tópico para la colocación de, del gel protector para evitar que este tópico ingrese a la zona ocular y le produzca alguna irritación. Una vez que se colocó toda la curación en la zona facial de las zonas comprometidas, el servicio coordinamos nosotros con el servicio de kinesiología para que ellas realicen una máscara con venda adherente, que es un proceso que les lleva bien bastante tiempo. Entonces, una vez colocadas las gasas húmedas con vaselina o sulfadecina, se colocan gasitas secas para que ellas puedan adherir esa venda autoadherente que se utiliza en este tipo de lesiones. ¿En qué esto se realiza? Esto me autorizó el niño y la madre a poder realizar la grabación. El niño está tranquilo, ya recibió sedación, pero esto se realiza también en el paciente con asistencia respiratoria mecánica. Son vendajes que realizan las chicas, que se empezó a realizar hace como 5 años, porque antes utilizábamos otro tipo de vendaje o máscara húmeda. A nosotros lo colocan en primera instancia, primero, para disminuir el edema inminente que presenta, y también al ser elástico, lo que produce es una presión, o sea, presoterapia. A la vez, a nosotros nos facilita muchísimo fijar tanto la sonda nasogástrica como el tubo endotraqueal si el paciente está ventilado. Y sobre todo cuando está despierto, al hacer la apertura ocular, la apertura bucal y nasal, el chico puede alimentarse por sí solo, y a la percepción de nuestra imagen es más aceptada tanto por el niño como por la mamá, ¿no es cierto?, del papá que lo está cuidando en este periodo de internación. Bueno, así como a veces salen otras propuestas de parte del servicio de kinesiología, que cuando hay vendas rojas le ponen mucha onda y aparece el hombre araña rojo, el hombre araña negro, y etcétera, que para un niño es muy importante. Pero por otro lado les quiero mostrar otro tipo de máscara que se utiliza y lo utilizamos hace bastante tiempo, que es una máscara húmeda que se utiliza sobre todo cuando el paciente tiene que ser trasladado y tiene una quemadura de tipo facial. O sea, coloco una gasa que debería ser estéril, limpia, y la humedezco con lo que yo tenga en el lugar donde yo trabajo, ya sea solución fisiológica, vaselina líquida, vaselina sólida. ¿Para qué? Si tiene una quemadura de tipo intermedia, para que ésta, al exponerse en el ambiente, no se seque, porque eso lo que va a producir es que esta quemadura se profundice, y lo que tratamos de preservar, ¿no es cierto?, es la identificación del niño, la carita, que es muy importante para él. Total, va a crecer y quizás esa cicatriz que le quede va a ser muy pequeñita para el día de mañana. Y con esta máscara también lo que se realiza es la fijación del tubo endotraqueal con venda y tirita, pero lo que tenemos que considerar que al mojar, ¿no?, porque esta máscara, si yo la hidrato, en 2 horas va a estar un poco seca, así que la vuelvo a hidratar con frecuencia. Lo que tengo que hacer es percatarme de que esta tira va a aflojar su intensidad, de que yo haya hecho fuerza para poder fijar el tubo, y controlar eso de forma periódica. Entonces puedo preparar una máscara antes, colocarla en el niño, siempre con ayuda, y es una buena opción, sobre todo, ¿no?, para el traslado. Como conclusión, nos preguntan en el chat, discúlpame, nos preguntan en el chat, ¿cada cuánto se cambia el vendaje elástico? Eso lo cambia el servicio de kinesiología, no lo hacemos nosotros. Lo cambian cada 24 horas, cuando la quemadura es una quemadura tipo intermedia que necesita renovación de los tópicos, ¿no es cierto? Bueno, como conclusión, les puedo decir que la lesión por inhalación es una de las principales causas de muertes, como contó mi compañero, que aumenta más del 20% la sobrevida. Está presente en 1/3 de las víctimas quemados, ¿no?, que puede estar o no con lesiones térmicas adjuntas, y lo importante acá es el tratamiento y el diagnóstico precoz,
y también el traslado a un lugar especializado. Y quiero agradecer a todos por su amable atención y recordar acá al doctor Diego Sciolfi, que se nos fue hace poco tiempo, una gran persona, que compartía guardias los lunes con nosotros, y agradecer a la doctora Nidia Tramonti, que siempre colabora con la enfermería para poder ayudarnos a tener una buena presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muy lindo recuerdo del doctor Diego Sciolfi, muy emotivo y muy lindo. Muchas gracias, y a la doctora Nidia también, ¿no? Siempre una líder tan predispuesta a acompañar al personal de enfermería, ¿no? De disertación, felicitaciones, gracias por estar ahí y en tus vacaciones y predispuesta. Darío también, excelente disertación, y bueno, recordar a Diego Sciolfi sobre todas las cosas, y bueno, a la doctora Nidia también, que siempre está, y a todo el equipo, ¿no? A todo el equipo de la unidad de quemados, que es todo un equipo que trabaja en conjunto para dar lo mejor a nuestros nenes quemados. Bueno, ahora vamos a las preguntas, ¿no? Acá hay agradecimientos y felicitaciones por la exposición, y no sé si querías vos agregar algo más sobre... Ya está. No, pues pensé que es un comentario. Yo quería hacer dos comentarios muy simples. Primero, que al que recibe el paciente con la posibilidad de intoxicación por monóxido de carbono, debemos recordar que el paciente con una intoxicación por monóxido de carbono es un paciente hipóxico pero rosado. Es decir, nunca va a estar cianótico, tiene gran afinidad por el monóxido de carbono, esto le da una coloración rosada, y el paciente tiene que recibir oxígeno, aunque lo veamos rosado, porque es la única forma de desplazar de la hemoglobina el monóxido de carbono contra el oxígeno, es decir, ofrecerle una concentración alta de oxígeno. Es decir, ante la duda y en cualquier condición, un paciente que tiene sospecha de tener intoxicación por monóxido de carbono, uno le tiene que poner oxígeno aunque lo vea rosado. La segunda cosa es la dificultad para la intubación, una vía aérea quemada, una región supraglótica edematizada. Quien tiene que intubarlo tiene que ser siempre quien más experiencia tiene del grupo que, digamos, aborda al paciente. Y se mencionó también lo de presión, de insuflar el balón del tubo endotraqueal. Solamente recordarles que en estos pacientes y en cualquier paciente intubado, el balón del tubo endotraqueal tiene que tener una presión de 20 centímetros de agua, que esto tiene que ser medido. Tiene que ser medido por cada turno, cuando sea, pero también cuando lo insuflamos, porque si no vamos a agregar lesiones en la vía aérea. Es decir, son estos tres comentarios, y felicitar a los expositores por poder y agradecerles que compartan su experiencia a través de Teleuci. Quiero ver si hay alguna... Desde Posadas Misiones... bueno, los felicitan por la presentación y por compartir la experiencia. ¿Cuánto tiempo se debe dejar la máscara húmeda en un niño recientemente quemado? Desde la residencia de... Bueno, todo comentario es válido. El Pichichu tiene razón. Tiene razón. ¿Cómo es que son? Ahora no son más animales, son personas con sensibilidad. Bueno, la consulta es: ¿cuánto tiempo se debe dejar la máscara? ¿Cuánto tiempo se debe dejar la máscara húmeda en un niño recientemente quemado? ¿Y la humectación es solo con solución fisiológica? La máscara húmeda se utiliza en primera instancia cuando hay una quemadura, ya sea superficial e intermedia. La superficial lo único que necesita es nutrición y protector solar, esperar que se vaya el enrojecimiento, ¿no?, por vasodilatación. Y la intermedia necesita una curación diaria. Nosotros lo usábamos antes siempre. Y la idea era que una vez que
esta quemadura epitelice, reepitelice, ¿no? Y que pueda debridarse esas costras amarillas que se forman en la quemadura intermedia. Después quedaba una topicación con vitamina A, pero en los primeros días esta máscara húmeda la permanecía todo el tiempo y la tenías que topicar cada vez que vos visualizabas o tocabas y verificabas que estaba seca. Más allá de la pregunta de si la humectación es solo con solución fisiológica, Sandra nos pregunta si la máscara húmeda con fisio causa tracción mecánica cuando se seca. Sí, con todo lo que se seca. Lo que produce es que esta quemadura se deshidrate, porque pierde el líquido y el plasma posterior a una quemadura. No sé qué mecánica por ahí se refiere, pero se contrae, lo que hay es una contracción. Y yo para evitar esto tengo que hidratarlo y mantener como viable, ¿no? Por la pérdida de líquido que presenta después de una lesión por quemadura. Tengo que evitar que se profundice la lesión, tengo que preservar esa cara. ¿Listo? Explicación excelente, gracias, nos dicen. Y por ahora no hay más preguntas. No, por ahí tendrías que aclarar la otra pregunta que era de la nebulización con heparina, Ale. Ah, cierto. No, esas se comenzó hace un par de años después de un estudio que realizaron en Galveston, en donde se nebulizaban a los pacientes con síndrome inhalatorio porque ya habían detectado que tenían mucha cantidad de hollín, que los pacientes se morían por la acumulación de esputo carbonáceo depositado en las vías respiratorias. Entonces empezaron a hacer nebulizaciones con heparina para romper, porque el pulmón está en hiperreactividad y hay resto de fibrina, que lo que hace es que las secreciones en el medio se junta en fibrina y se compacte este molde. Es un molde que se forma en las vías respiratorias terminales. Entonces con la nebulización en la rama inspiratoria lo que evita es que se formen estos moldes, porque estos chicos tenían tendencia a tener zonas atelectásicas, ¿no? Y empeorar aún más el cuadro. Sí, hacer un comentario más con respecto a esto, al trabajo de que hablás sobre las nebulizaciones online, ¿sí? Las nebulizaciones con heparina. Esto está en estudio, está en trabajo, todavía se sigue investigando, ¿sí? Pero como primer resultado se evidenció de que disminuyen los días de internación y los días de ventilación en asistencia respiratoria mecánica en el paciente, ¿sí? Pero sí sigue en estudio, ¿no? No, y la otra cosa que hay que aclarar para más lo procedimental, que va en la rama inspiratoria, ¿sí? No en la expiratoria, del respirador. Eso es importante porque la idea es que durante la inspiración ingrese la nebulización, ¿sí? Bueno, y cuando nosotros realizamos la nebulización, coordinamos con el equipo de kinesiología para que posteriormente realice el trabajo de kinesiología y hacer el procedimiento, ¿no?, de aspiración de secreciones, que es mucho más efectiva en ese momento, post-nebulización. Pero esto hay que aclarar que solo se hace en pacientes ventilados, no en no ventilados. Hay más preguntas en el chat.